Siguiendo con el curso, pues en videos anteriores hemos definido qué es una función, hemos visto cómo podemos trabajar una función, cómo identificamos sus variables, entre muchas características que hemos definido para una función. Y entonces al principio decíamos que casi, o si no es que todo lo que vemos en todos los fenómenos que vemos nosotros en la vida, los podemos representar como funciones. Y entonces a eso se refiere este tema. ¿Cómo hacemos para ver cualquier fenómeno que nosotros estemos viendo, analizando y poder plantearlo por medio de una función que dependa de una o más variables? Para este curso vamos a trabajar funciones que dependan únicamente de una variable, pero en cursos más adelante se van a dar cuenta de que se requiere muchas veces plantear las funciones en más de una variable, pero entonces la base es básicamente llevar el planteamiento de funciones de una sola variable. Y entonces demos una pequeña definición del modelado de funciones. Entonces dice que lo que habíamos definido anteriormente, las funciones se utilizan para representar matemáticamente situaciones y problemas de la vida real. ¿Sí? Eso ya lo habíamos definido en algún momento, todo lo que tenía que ver con los fenómenos de la vida, nosotros los podíamos representar matemáticamente por medio de funciones. Y entonces hacíamos la analogía en algún momento de la primera función que nos modelaba era la función que definía cuál era el crecimiento desde el primer día de nacidos y qué tanto se crecía en longitud en función del tiempo. Y entonces desde ahí empezamos a definir nuestras funciones. Entonces dice que un modelo matemático se define como una descripción desde el punto de vista de las matemáticas, de un hecho o fenómeno del mundo real. Dice que este tipo de representaciones se puede realizar para fenómenos que van desde el tamaño de la población hasta fenómenos físicos como la velocidad, aceleración, la densidad, y como les repito, esos son temas que van a ver en cursos más adelante, pero todo lo que veamos de ahora en adelante lo podemos nosotros representar por medio de funciones. Entonces nos dicen que el objetivo del modelo matemático es entender ampliamente el fenómeno y tal vez predecir su comportamiento en el futuro. Si muchas de las situaciones que nosotros analicemos no podemos dar con certeza qué va a ocurrir en el futuro, pero al menos el hecho de tenerlo planteado como una función nos puede permitir el hecho de predecir cuál va a ser su comportamiento en el futuro. Entonces, al igual que se hace cuando se trabaja con ecuaciones, nosotros al trabajar planteamientos de funciones podríamos seguir algunos pasos, podríamos ir a unas reglas que podrían tratar de simplificar un poco el hecho de llevar las funciones. Y entonces veamos, ¿qué recomendaciones se pueden dar para armar una función mediante el modelado? Lo primero que nos dicen es identificar el problema real o el problema que nos estén planteando. ¿Sí? Ya vimos que todo lo que veamos puede ser planteado por medio de una función, entonces nosotros identificamos de qué es lo que nos están hablando o qué es lo que nosotros queremos analizar y luego modelar por medio de una función. Seguidamente nosotros deberíamos de formular un modelo matemático acerca del problema. Entonces, ¿qué es formular un modelo matemático? De nuevo es identificar sus variables. ¿Sí? Habíamos definido que habían variables dependientes e independientes, entonces requerimos de identificar esas variables y establecer la hipótesis lo suficientemente simple. O sea, nosotros no deberíamos de complicarnos la vida, deberíamos de ir por los pasos más simples y luego a partir de esos pasos más simples ir armando nuestro rompecabezas, ¿sí? Que al final nuestro rompecabezas es el que nos va a llevar a armar la función. Eso es como, la analogía es la del rompecabezas. Nosotros armamos la función a partir de el reconocimiento de las variables del fenómeno que estemos analizando. Seguidamente nos dice que aplicar todos los conocimientos matemáticos aprendidos para llegar a conclusiones matemáticas. Y lo que quien nos va a ayudar aquí a armar el rompecabezas va a ser todo nuestro conocimiento matemático. Seguidamente deberíamos de comparar cómo sabemos nosotros que la función que logramos armar es la correcta. Nos dice que nosotros deberíamos de comparar los datos obtenidos. Si nosotros vemos que si armamos una función y esa función depende de una variable, nosotros tenemos la capacidad de
evaluar algunos parámetros del dominio dentro de la función. Y entonces nosotros hacemos algunas evaluaciones de esos valores dentro de la función y nosotros nos dicen que deberíamos de conocer al menos algunas características del fenómeno. Y entonces si nosotros logramos conocer esas características del fenómeno, podríamos hacer pruebas de los valores que nosotros le podamos meter a la función que armamos. Y si esos valores corresponden a lo que nosotros conocemos, nosotros podríamos determinar entonces de que nuestra función está bien armada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, que nos digan, mire, haga una función que represente la sumatoria de dos números y esa sumatoria debería de dar 5. Entonces, en algún momento nosotros ya sabemos que si sumamos un número A y un número B y esa sumatoria no nos da 5, entonces decimos la función que armamos está mal armada, porque al menos conocemos de que bajo una prueba nosotros deberíamos de conocer algún 5. Entonces el hecho de que nosotros conozcamos algunos valores ya definidos o algunos parámetros del fenómeno y nosotros lo comparemos con nuestra función, eso nos debería de llevar a que la función que conocemos está bien o está mal armada, ¿sí? Entonces que dice que para conseguir las funciones primero se establecen las variables, que es lo que definimos en la parte de acá, definimos las variables, luego se procede a traducir del lenguaje común, o sea, lo que nosotros, como nosotros lo vamos a conocer verbalmente, lo debemos de llevar ahora al lenguaje matemático, a la función. Y eso nos dice que para finalmente expresar la variable dependiente en términos de, o en términos o en función de una variable independiente. Ya vimos que definir la variable dependiente y la independiente nos va a llevar a concluir a una función. Y entonces, básicamente con esos pasos nosotros podríamos decir, ya nosotros ya podríamos más o menos llevar a la conclusión de la formulación de nuestra función. Básicamente esos pasos son los mismos que se utilizaban en algún momento en cursos como el curso de física fundamental, por ejemplo, que si nosotros nos dan todo con palabras, nosotros debemos de tener la capacidad de transformar esas palabras y llevarlas a modelos matemáticos. Y entonces, una explicación, pienso que es una explicación para este tema, la explicación es bastante sencilla y más que la explicación es el tema de ejemplificar el modelado. Y entonces, veamos, tratemos entonces de aclarar el concepto a través de hacer algunos ejemplos que nos permitan llegar a definir básicamente qué es lo que nosotros deberíamos hacer. Entonces tenemos un ejemplo 1. Entonces el ejemplo 1 nos dice lo siguiente. Tenemos un alambre de 24 metros de largo y ese alambre se corta a la mitad. Entonces nos dice que con uno de los pedazos, ¿sí? Se parte a la mitad, que sí que vamos a tener dos pedazos. Entonces, con uno de esos pedazos se construye un círculo y con el otro pedazo se construye un cuadrado. Entonces nos dicen que expresemos el área de las dos figuras formadas en términos del radio de la circunferencia. Y entonces nos definen cuál es el área total que encontramos al armar. O sea, tenemos al principio nosotros tenemos un alambre. Tenemos este alambre y ese alambre mide 24 metros. Luego nos dicen que eso se corta a la mitad, obtenemos dos pedazos y con esos dos pedazos nosotros agarramos el primero y decimos, hacemos una circunferencia y luego hacemos un cuadrado, ¿sí? Y entonces nos dicen, defina cuál es el área de las dos figuras en función de el radio, que es el que estamos, el radio, que es la única figura que va a tener radio es la circunferencia. Entonces definamos el área de las dos figuras en función del radio de la circunferencia. Entonces iniciemos a trabajar con el ejercicio. Y entonces para iniciar con el ejercicio nos dice que nosotros tenemos un alambre. Tenemos ese alambre y ese alambre tiene
24 metros. Tenemos nuestro alambre de 24 metros. Luego nos dice que cuando nosotros tenemos el alambre, lo partimos a la mitad, ¿sí? Y de esa mitad obtenemos un círculo. Obtenemos un círculo. Y también obtenemos un cuadrado, ¿sí? Tenemos un círculo y tenemos un cuadrado. ¿Y eso de dónde salió? De lo que habíamos definido, ¿sí? Definimos que la mitad de este alambre pertenecía al círculo y la mitad pertenecía al cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos aquí nosotros la mitad de los alambres, una mitad para el círculo y una mitad para el cuadrado. Y entonces nos definían que el círculo tiene un área y que el cuadrado tiene un área, ¿sí? Y también nos decían entonces que lo dejamos planteado todo en términos del radio. Y este tiene lado X y lado X. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque era un cuadrado. Entonces conocemos el radio y conocemos del cuadrado, conocemos que tiene lado X y lado X. Entonces, empecemos con el planteamiento. Lo primero que deberíamos conocer es que nos decían que el área total, ¿sí? ¿Cómo tenemos nosotros el área total? Decimos el área total va a ser igual a ¿quién? Al área del círculo más el área del cuadrado. Ya tenemos definido. Entonces, el área total a quién es igual. ¿Quién es el área del círculo? ¿Sí? El área del círculo pi r cuadrado. Entonces, decimos área del círculo pi r cuadrado. Más, ¿quién es el área del cuadrado? ¿Sí? El área del cuadrado es x por x. Eso quiere decir que su área va a ser x al cuadrado. Entonces ya tenemos esta condicionante. El área acá es x cuadrado. Y el área acá era pi r cuadrado. Entonces ya tenemos definidas las dos áreas. Pero veamos. Nos decía el ejercicio que definiéramos esta área total, una función que define la área total, pero en función del radio. Y esta área depende del radio, pero también depende de x. Y entonces así como está, no nos funciona, ¿sí? No nos sirve. Entonces tenemos que tratar de ver ahora qué otra opción tenemos para llevar esa área. Entonces decimos, ya definimos que el área total nos funciona. Ya tenemos acá. Entonces ya agarramos una de las propiedades. La propiedad que encontramos fue la propiedad del área. Porque eso era lo que estábamos tratando de conocer al principio. Bueno, ahora nos decía en algún momento el planteamiento que nosotros deberíamos de tratar de trabajar con alguna cuestión que conozcamos, ¿sí? Entonces, ¿qué conocemos nosotros? Lo que sí conocemos es que de toda esta figura que tenemos acá, ¿sí? Esto que tenemos acá es una circunferencia. ¿Cuánto mide esa circunferencia? Nos dice esa circunferencia estaba encerrada por esta mitad. Entonces, si esta mitad mide 12, eso quiere decir que esta circunferencia debería de medir 12. También conocemos que este cuadrado es la otra mitad, ¿sí? Y entonces todo el contorno de ese cuadrado mide la otra mitad.
Entonces a partir de ahí nosotros definimos quién es el perímetro de esta circunferencia, ¿sí? El perímetro de la circunferencia va a ser 2pi r. Tenemos el perímetro acá y tenemos el perímetro acá. ¿Quién es el perímetro acá? El perímetro es x más x más x más x. O sea, vamos a tener un perímetro de 4x, ¿sí? El perímetro es todo lo que nos define el contorno de la figura, ¿sí? Entonces, ¿quién es el contorno de la circunferencia? Es pi r cuadrado. ¿Y quién es el contorno del cuadrado? Es la sumatoria de todos los lados. Si tenemos que todos los lados valen x, entonces tenemos 4 lados, quiere decir que tenemos 4x. Entonces, si nosotros vemos esto, decimos que el perímetro total debería ser igual al perímetro de la circunferencia más el perímetro del cuadrado, ¿sí? Entonces podemos llevar esto. El perímetro total es igual aquí al perímetro de la circunferencia, que lo definimos como 2pi r más el perímetro del cuadrado, que es 4x. ¿Perímetro total lo conocemos? Sí. ¿Por qué razón? Porque dijimos que para la circunferencia su perímetro era 12 y que para el cuadrado su perímetro era 12. Eso quiere decir que el perímetro total debería ser la longitud completa del alambre. Eso quiere decir que esto debería de medir 24 y 24 debería ser igual a 2 pi r más 4x. 2 pi r más 4x. Ya llevamos esa condicionante acá. Y entonces ahora lo que nos quedaría es, tratemos de, tenemos dos ecuaciones, tenemos una ecuación del perímetro y tenemos una ecuación del área. Y las dos dependen del radio y dependen de x. Pero como son dos ecuaciones, nosotros podríamos, el x de una ecuación, el x de la ecuación del perímetro es el mismo x de la ecuación del área. Entonces podríamos sustituir x en alguna función. Entonces decimos que 24 menos 2 pi r dividido 4 debería ser igual a x, ¿sí? ¿Qué hicimos? 24 estaba de este lado, 2 pi r está sumando, pasa al otro lado restando, y luego 4 está multiplicando la x, pasa al otro lado dividiendo, entonces tenemos 24 menos 2 pi r partido 4 es igual a x. Y entonces nos dice, esto que está acá es lo que vale x. Y ese x salió del perímetro. Sí, estamos cumpliendo con la condición de que el perímetro debería ser 24. Y entonces decimos, ese x lo podemos sustituir en la función de área. ¿Sí? Entonces esa x la podemos sustituir en la función de área. Y entonces nosotros ya podemos definir que entonces el área total a quién va a ser igual. ¿Sí? El área total va a ser igual al área de la circunferencia. ¿Quién era el área de la circunferencia? Pi r cuadrado. Más. ¿Quién es el área del cuadrado? El área del cuadrado era x al cuadrado. Pero x definimos que era 24 menos 2pi r. Esto dividido 4. Y todo esto al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, ahora nuestra área total ya depende de r y depende de r. ¿Sí? Ya dejamos de hacer que dependiera de x. Entonces, eso era lo que estábamos buscando. Y entonces ya lo logramos conseguir. Entonces, ahora lo que nos queda es definir que el área, pero que depende del radio, a quién es igual.
a pi r cuadrado más 24 menos 2 pi r, todo esto al cuadrado dividido 16. ¿Sí? Lo que hicimos fue usar propiedades de las potencias, el numerador al cuadrado y el denominador al cuadrado, y el cuadrado de 4 es 16, y entonces nosotros ya tenemos armada la función que nos estaban pidiendo al principio. ¿Sí? Entonces esa función ya depende específicamente, ¿sí? Esa área total es un área que depende de R, ¿sí? Y entonces esa área va a cambiar en función de cuál sea el comportamiento del radio, ¿sí? Y entonces ahí ya tendríamos definido nuestro ejercicio. Ahí tenemos la respuesta de nuestro ejercicio. Bueno, entonces ya tenemos bien esa parte. Hagamos otro ejercicio. Entonces el siguiente ejercicio nos dice lo siguiente: que se desea construir un contenedor de alimentos de forma rectangular. Dice que este debe almacenar 10.000 metros cúbicos de alimentos, ¿sí? O sea, tiene que tener una capacidad de 10.000 metros cúbicos. Debe de tener una base cuadrada de longitud de X. Y entonces nos dicen que expresemos el área superficial, si el área superficial de la caja, hay que tener en cuenta de la caja, del contenedor, que ese contenedor, no lo dicen acá, sí, perdón, pero entonces la característica del contenedor es que no tiene tapadera, ¿sí? Entonces la única característica del contenedor es que no tiene tapadera. Entonces nos dicen que expresemos el área superficial de la caja como una función de X. Y entonces básicamente eso es lo que estamos tratando de hacer, es un contenedor de esta forma, ¿sí? Que tenga una base X, ¿sí? Una base cuadrada de X por X, que tenga una altura Y que vamos a desconocer, pero las características que deberían de tener es que la base X por X y con esta altura Y deberían de contener 10.000 metros cúbicos, ¿sí? Eso es lo que conocemos. Y también conocemos que en la parte de arriba no tiene tapadera, ¿sí? Esta cara sí existe, esta cara existe, todas las caras existen, inclusive el fondo. Lo que no existe es la tapadera. Entonces a partir de ahí nos dicen, definamos ¿qué nos piden que determinemos? El área superficial de la caja como una función de X. Entonces vayamos y tratemos de armar nuestro ejercicio. Este era el ejercicio anterior. Entonces básicamente lo que nos están pidiendo es esto de acá. Nos dicen que teníamos la caja sin tapadera, que definamos el área, que la caja mide XX y que esa caja mide Y en altura. Tenemos XX y mide Y en altura y que tiene un volumen de 10.000 metros cúbicos, ¿sí? Compongamos esta parte acá que son 10.000 metros cúbicos. Entonces empecemos con nuestro planteamiento otra vez. De nuevo, ¿qué conocemos de la caja? Otra vez nos dicen, la caja debería de tener 10.000 metros cúbicos. Y eso es igual al volumen. Y entonces ahora lo que queríamos definir es quién es el volumen de esa caja, ¿sí? Y entonces vamos y decimos que el volumen debería ser igual a quién, al área, ¿sí? ¿Y quién es el área? Básicamente el área es el área de la base, y la base tiene un área de
x cuadrado, ¿sí? X cuadrado multiplicado por la altura, ¿sí? Y la altura es y. Volumen es igual a x cuadrado por y. De aquí podríamos nosotros concluir entonces que y a quién es igual. Y va a ser igual a 10.000, que es el volumen, ¿sí? Porque eso lo conocemos, dividido x cuadrado. ¿Sí? Esto vale y. O el volumen es igual a x cuadrado partido y. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo que definamos el área. Entonces, porque nosotros nos pedían que definamos el área, es que nosotros podemos hacer despeje de variables al volumen, ¿sí? Porque nosotros estamos tratando de encontrar para el área. Si nosotros quisiéramos encontrar el volumen, eso quiere decir que nosotros no podríamos hacer despeje de funciones de volumen, sino que deberíamos hacer de área. Entonces hay que tener en cuenta qué es lo que nos están pidiendo. Ahora veamos. Nos están pidiendo el área superficial. ¿Quién es el área superficial? Y entonces básicamente cuando hablamos de área superficial es el área de todas las caras. Veamos. Vayamos analizando quiénes son todas esas caras que tiene la caja. Si nosotros analizamos esta cara que está acá, vamos a darnos cuenta que esa cara que está acá tiene las mismas dimensiones que esta cara que está acá, ¿sí? ¿Cuánto mide? Vamos definiendo. ¿Quién es el área total? Dos veces, porque tenemos dos caras. ¿De quién? De la base de ese cuadrado, básicamente la base de este cuadrado. Nosotros estamos tratando de analizar a este cuadrado. Y entonces decimos la base de ese cuadrado es, el área de ese cuadrado es x por y. Entonces ese cuadrado mide x por y. Y ese es x por y y el otro es x por y, que decir que tenemos dos veces x por y. Más. Tenemos ahora este cuadrado que tenemos acá es igual a este que tenemos acá, ¿sí? Perdón, no son cuadrados, son rectángulos. Esos rectángulos que tenemos acá, esta cara que está acá es igual a la cara que está frente a él. ¿Cuánto miden esos rectángulos? Lo estamos haciendo las primeras dos caras. Las caras amarillas miden dos caras también. Tenemos dos caras que miden x por y. Entonces ya tenemos las dos caras amarillas, tenemos las dos caras azules. Y ahora vamos y tenemos más área, ¿sí? ¿Qué más área tenemos? Veamos. En la parte alta no tenemos definido nada, ¿sí? Pero sí tenemos definido nosotros al fondo, ¿sí? Entonces tenemos el fondo. Y el fondo, ¿cuánto de área tiene? Entonces decimos, el fondo es una sola pieza. ¿Por qué? Porque no hay tapadera. Y entonces el fondo, ¿cuánto mide? Mide x por x. O sea, el fondo tiene un área de x al cuadrado. Entonces ya tenemos definida el área total. El área de las dos caras frontales, el área de las dos caras laterales, más el área del fondo. Y entonces ya tenemos definida nuestra área total. Pero veamos, esa área total, ¿qué característica tiene? Que esa área total depende tanto de x como de y. Y nos decía el ejercicio que encontráramos un área, pero que dependa específicamente de x.
¿sí? Entonces definamos esa área que depende únicamente de x. Y entonces nos dice que eso debería ser 2x multiplicado por y. Pero ¿quién es y? Y es 10.000 dividido x cuadrado. Muy bien. Más. Sí, hagamos una cosa antes de seguir aquí, solo para... pero podemos hacer esto. Solo para simplificar un poco el ejercicio. Borremos esta parte que está acá. Simplifiquemos antes de seguir con esta operación. Si simplificamos esa parte antes de seguir con la operación, nos vamos a dar cuenta que tenemos en el área total 2xy más 2xy. Eso quiere decir que antes de seguir operando acá, nosotros tenemos 4xy más x cuadrado. Entonces eso quiere decir que el área que depende de x, ¿a quién es igual? A 4x. Y y, ya habíamos definido entonces que era 10.000 dividido x cuadrado, ¿sí? Más x cuadrado. Y ahora sí nuestra área depende únicamente de x. Y ahora lo que nos queda es simplificar a nuestra función. Y entonces decimos, el área que depende de x, ¿a quién es igual? A 4. X se elimina con el cuadrado acá. Y eso quiere decir que nos queda 4 por 10.000 dividido x más x cuadrado. Y entonces eso nos quiere decir que el área que depende de x es igual a 40.000 x más x al cuadrado, ¿sí? Y entonces nosotros ya tenemos definida nuestra función área que depende únicamente de x, ¿sí? Si nos damos cuenta al principio, nuestra área total dependía de x y de y. El área, esta 2xy, es el área de esta cara más esta cara. Luego este 2xy que tenemos acá es el área de esta cara más esta cara que tenemos acá. Y luego este x cuadrado es el área de la base, que la base mide x por x, quiere decir que la base es x al cuadrado. Luego el área de esa x decimos 2xy más 2xy se vuelven 4xy más x cuadrado, que era el que estaba acá. Solo simplificamos estos 2xy y 2xy que se volvieron 4xy. Y luego entonces decimos el área que depende de x es igual a 4 que sigue acá. Esta x que está acá se elimina con este cuadrado que está acá. Quiere decir que solo nos queda x en el denominador. Más el x cuadrado que está acá, que no lo podemos operar porque son dos cuestiones diferentes, ¿sí? Dos términos diferentes. Entonces la x sigue estando acá, 4 por 10.000 partido x más x cuadrado. 4 por 10.000, 40.000 dividido x más x cuadrado. Y eso es nuestra área en función de x. ¿Correcto? Y entonces con eso nosotros ya podríamos definir cuál es el comportamiento entonces de cualquier situación y cómo podemos hacer para llevarlo a encontrar entonces la función o el elemento que nos están solicitando
que nosotros trabajemos. Y entonces espero que con esto podamos quedar un poco claros respecto al tema del modelado de funciones. Entonces vemos, esta es una introducción al modelado de funciones porque todo lo que veamos de ahora en adelante va, va a implicar que nosotros hagamos modelado. Entonces lo que estamos haciendo aquí es dando una introducción para que nosotros podamos definir cómo trabajar de mejor forma esos modelados de funciones. Pasen un feliz día.